Bueno, pues vamos a platicar sobre un par de pruebas que ustedes tienen y que son de mucho interés para nosotros porque en el consultorio se trata de una tecnología que tenemos para un diagnóstico rápido y que nos ayuda a orientar nuestro abordaje diagnóstico y terapéutico. Es decir, vamos a hablar de Cardiac Combo, que es una prueba para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, de síndrome isquémico coronario, perdón. Y vamos a hablar de dímero D y su aplicación práctica en la tromboembolia pulmonar. Bueno, pues yo trabajo también en un servicio de urgencias. El dolor torácico representa aproximadamente el 6% de las consultas de urgencias, o sea, un porcentaje menor. Finalmente, el dolor, todos mundo sabemos que es el síntoma más importante para las personas, es el síntoma que que nos define en cuanto a aquella frase que dice el médico, si no va a curar, por lo menos debe consolar. Entonces, el manejo del dolor, todos debemos de tener una precisión muy especial hacia el dolor a nuestros pacientes. Hay unas maneras en las que medimos el dolor, hay maneras en las que podemos encontrar el dolor en personas que no nos puedan comunicar. Estoy hablando de cosas que todo el mundo ya sabemos. El dolor de origen cardíaco se puede presentar en el 45% de las personas en cuanto a dolor torácico, y el dolor torácico de origen no cardíaco se presenta en el 55% de las personas, de los casos. Entonces, un 45% de los casos se va a deber a causas efectivamente cardíacas. Todo el mundo tenemos esos pacientes que van a la sala de urgencias y dicen, me duele el pecho, y aquellos pacientes que tengan el signo de Levin, esto es el puño apretado frente al precordio, bueno, pues ese es un signo clásico de la propedéutica en cuanto a que nos podría orientar a que efectivamente el paciente tenga un dolor de origen anginoso, ¿verdad? La isquemia se divide en dos presentaciones, la angina estable, la inestable, y el infarto con o sin elevación del ST. Y en el origen cardíaco no isquémico tenemos otras causas que pueden ser la disección aórtica, la miocarditis, pericarditis, taponamiento cardíaco, falla cardíaca. Acabo de ver un paciente con VIH hoy en la tarde. Era un chico que en la exploración cardíaca tenía un frote muy interesante. Como no podemos pensar, cada paciente es un libro abierto, no podemos pensar que aquella frase de cuando escuches cascos piensa en caballos. Bueno, sí, pero nunca debemos dejar de pensar que de pronto sí se nos pueda presentar una cebra, ¿verdad? Las causas de origen no cardíaco se pueden dividir así de una forma como clasificatoria didáctica en las que no amenazan la vida, las que sí amenazan la vida. Las que no amenazan la vida podría ser una costocondritis, un espasmo, una hernia tal, o las que sí amenazan la vida, por ejemplo, incluso el dímero D es parte de la presentación de la conferencia de hoy como una causa que sí podría comprometer la vida. Por lo tanto, el diagnóstico de un síndrome isquémico coronario debe ser rápido, confiable, acertado. Todo el mundo pensamos en esto al hablar de una prueba rápida. Bueno, esto es nada más como para sensibilizarnos en cuanto a que la mayoría de los pacientes con infarto son atendidos en los servicios de urgencias, pero no todos reciben un electro oportunamente. ¿Por qué? Pues porque no hay papel, porque el electrocardiógrafo está descompuesto, porque el electrocardiógrafo tienen los cables, como me pasó hace poco, los cables estaban dañados. Nosotros debemos de ser, de tener, de valorar el equipo que tenemos. O sea, los cables no podemos dejar que nadie los manipule de una forma así medio, pues sin cuidado, ¿no? Eh, un paciente que no reciba un electro oportunamente, que sea referido, como decimos nosotros, que sea bateado, que se ha referido todavía a un tercer sitio. Estos son obstáculos para el abordaje oportuno, de tal suerte que solo 29% de los pacientes reciben un tratamiento en un periodo de ventana de 5 horas. Todos sabemos que el tiempo es miocardio, como decimos en EBC, el tiempo es cerebro. Eh,
esta estadística y esta imagen, yo la hice. México tiene una tasa de mortalidad 4 veces más alta que el promedio de los países de la OCDE. En cuanto a esta estadística, que por supuesto la saqué de una fuente federal, bueno, nos sensibiliza que en realidad, bueno, pues como mexicanos tenemos una tarea muy importante en cuanto a estos pacientes de 45 años de edad y más. Debemos de atenderlos con una mayor oportunidad de llevarlos a la reperfusión. ¿Por qué llevarlos a la reperfusión? Por qué no se llevan? Pues ya dijimos la primera causa, que es que el paciente puede tener un retraso en el obstáculo, el tiempo puerta electro puede demorarse más de lo habitual, ¿verdad? El electrocardiograma debe ser un estudio que se realice incluso a veces en el triage de la sala de urgencias, o nosotros en nuestro consultorio abordarlo de inmediato su electrocardiograma. Y la segunda causa, que sería una causa muy vergonzosa, que es que nosotros no identifiquemos la enfermedad. Entonces, bueno, pues el SICA, que aquí se movieron las letras, el síndrome isquémico coronario agudo, pues se caracteriza porque es un conjunto de padecimientos del corazón caracterizado por un aporte insuficiente de sangre. Este aporte insuficiente lo podemos dividir en el infarto y la angina, que es estable o inestable, y eh, esta elevación del ST puede presentarse sin elevación y con elevación, perdón, quise decir. Actualmente lo que vivimos es eh, la, el momento en donde los pacientes los podemos clasificar de acuerdo a la presencia de biomarcadores. Además, le sumamos los datos clínicos, que son datos que nosotros podemos encontrar con respecto a cambios en el electro, en cuanto a la evidencia de trombos por algún método de imagen, que puede ser una resonancia, un angiotac coronario. Y entonces es cuando diagnosticamos el infarto. Vamos a ver, el daño al miocardiocito, que implica la lesión miocárdica, esa es la que produce nuestros biomarcadores de nuestra charla de esta noche, ¿verdad? O sea, las enzimas cardíacas, que son las troponinas, bueno, pues es un biomarcador que pudimos encontrar y que ahora manejamos con con una precisión en cuanto a qué es nuestro biomarcador ideal, porque, bueno, pues no hemos encontrado otro que sea más ideal que las troponinas. Eh, en cuanto a lo práctico, ¿verdad? Por supuesto que la medicina de precisión ya en un futuro nos dará, la nanotecnología nos dará nuevos datos, pero en cuanto a biomarcadores, hemos pasado por enzimas hepáticas como las transaminasas, hemos pasado por el estudio de la mioglobina, de la creatinquinasa. Los biomarcadores idealmente deben de tener una sensibilidad suficiente para detectar pequeñas lesiones cardíacas. El biomarcador ideal debería ser específico para músculo cardíaco y que no pueda, por ejemplo, encontrarse ante una rabdomiólisis de músculo no cardíaco, estriado, que hay una relación directa entre niveles de biomarcador, de la severidad y del pronóstico. Ojalá hubiera un biomarcador así, que refleje el resultado de la reperfusión. Esto es, tenemos una obstrucción, se reperfunde y entonces la reperfusión la podemos seguir con este biomarcador, que se distinga entre un daño reversible e irreversible, que no sea detectable en personas sin daño miocárdico, que se pueda elevar de forma temprana en el curso de la enfermedad, y bueno, por supuesto que sea una prueba económica, disponible, rápida y cuantitativa. Bueno, pues las troponinas no necesariamente completan todos, pero sí se acercan mucho a lo que representa en la clínica la posibilidad de que este paciente que tenemos unos datos de infradesnivel del ST, pues que podamos encontrar un número y que su evolución en lo cuantitativo y en el tiempo lo podamos seguir, ¿verdad?
Ese era un ejemplo del año pasado, un paciente que se fue referido a nuestro hospital de referencia aquí en Nuevo León y gracias a que tenemos las pruebas en laboratorio, tenemos un número y que podemos a futuro, por ejemplo, en unas 4 horas volver a medirlas. El tiempo de cada cuánto se debe hacer este seguimiento de las troponinas depende del centro, depende de los procedimientos que se definen en el centro. Entonces, bueno, las troponinas se producen por la necrosis, por la apoptosis o la necroptosis del miocardiocito. Su cinética implica también una eliminación, esto es, si por ejemplo un paciente tiene una disminución en la eliminación. Doctor, no lo escuchamos. No sé si ya le solicité la activación. No sé si puede activar su micrófono. Una disculpa. Ya, Listo, gracias. listo, ¿verdad? Sí, Entonces, la eliminación de las troponinas podría, podría considerarse a la hora de analizar la curva y la delta de la disminución de las troponinas. Por lo tanto, pues eso es el ejercicio clínico que tenemos que hacer. Si nos llega un paciente con un síndrome isquémico coronario y tenemos que el paciente tiene una creatinina elevada y que le hacemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y resulta que tiene una filtración muy reducida, bueno, pues eso se tiene que considerar a la hora de evaluar el seguimiento de las troponinas. Hay unas troponinas de alta sensibilidad. La prueba de Amunet nos detecta más de un nanogramo por mililitro. Eh, y, y, bueno, pues el tiempo de detección de las troponinas es bastante útil con respecto a la clínica y la presentación en la que se tiene. Estas conferencias con respecto a las pruebas rápidas, una de las preguntas que a mí me llama mucho la atención, que es una pregunta constante en cada conferencia, es eh, ¿cuándo es el momento ideal para implementar una prueba rápida? Por ejemplo, hay pruebas rápidas de COVID, hay pruebas rápidas de dengue, pruebas rápidas de influenza, hay pruebas rápidas de enfermedades agudas, como en este caso también del dímero de troponinas. Bueno, pues el momento ideal es el momento en el que se sospecha la enfermedad. Y esto es porque las pruebas sirven precisamente para confirmar o descartar una sospecha. Entonces, eh, tener una prueba rápida que sea negativa ante un paciente con franca sospecha, con síntomas característicos, por supuesto que no nos descarta, y eso ya lo sabemos todos como clínicos, ¿verdad? Las troponinas nos pueden dar falsos negativos. Un falso negativo muy interesante sería que un paciente consuma biotina, que en el escenario de un paciente con una, por ejemplo, trombosis por COVID, pues recordamos que el COVID nos daba una alopecia y había por ahí la tendencia a suplementar con biotina para este fluvio telógeno. Bueno, pues en este caso, anticuerpos contra las troponinas, el periodo de ventana de las troponinas podrían darnos falsos negativos. Y por supuesto, los falsos positivos sería aquel paciente que tuviera unos anticuerpos parecidos, que los detecte la prueba. Esto, por supuesto que es poco probable, ¿verdad? Hay muchas causas posibles de aumento de la concentración de troponina. Esto es un traumatismo. Recientemente tuve una paciente que en la madrugada tenía un dolor intenso porque ahora que regresaron los niños al colegio, pues ella también regresó al gimnasio y como buena atleta quería llegar con la misma condición física con la que dejó el gimnasio en junio. Entonces, pues obviamente que llegó con una rhabdomiólisis y con una mioglobinuria. Entonces, esto hubiera elevado troponinas, por supuesto, hipotensión, taquibradiarritmias, embolismo pulmonar, diabetes, miocarditis, coma mixedematoso, posangioplastia, sepsis, amiloidosis, por mencionar solo algunas que están en ese cuadro. Eh, son falsos, son falsos positivos, pero todos los vamos a evaluar y para eso es el ejercicio clínico.
Bueno, pues la prueba, lo ideal es que sea relacionado con la clínica, que se coteje, como dicen los radiólogos, vamos a complementarlo con la clínica. Eh, la prueba se puede hacer con plasma. Ese es otro escenario que me he encontrado. Hay colegas que las pruebas rápidas las hacen con la sangre periférica. Esto es, se centrifuga el plasma y el plasma es el que se pone en el cassette y luego se pone una gota de buffer. Pero, pues, precisamente por eso se llaman pruebas rápidas, porque nos permiten que en ese momento se pueda implementar este abordaje diagnóstico. Yo siempre doy el consejo de rotular el cassette, de ponerse guantes, de ponerse cubrebocas, de ponerse lentes, que esta prueba se realice frente al paciente, que esta prueba se interprete en un periodo determinado y no de inmediato. Yo he tenido casos en los que digo que es positivo y luego tengo que decir que es negativo o viceversa. Esto es porque ustedes saben que cuando va corriendo ese plasma y que va pintando el centro del cassette de rosa y que todo el mundo vemos y que el paciente está muy a la expectativa. Bueno, pues es un momento muy importante para el paciente, es un pequeño momento muy valioso, que hay que darle su lugar en el diagnóstico, ¿verdad? He tenido que repetir la prueba por alguna situación en la que la sangre no está, no permite que se adhiera bien recuerden que es una reacción de inmunocromatografía, entonces el cassette tiene unas partículas que se adhieren a la troponina y por lo tanto, bueno, pues, o sea, no son infalibles, pero son muy útiles y por lo tanto debemos de estar muy pendiente de qué es lo que vamos a hacer con la información. Bueno, pues en cuanto a tratamiento, que esto pues, sería hablar toda la noche, ¿verdad? De cómo se aborda a un paciente con síndrome isquémico coronario, pues no vamos a hablar de ello. Lo que quiero nada más es que vean cómo en este escenario de un paciente con un dolor precordial, pues probablemente su electro sea normal, pero en un paciente con una leve depresión del ST o con una franca depresión o elevación del ST, la positividad de la prueba de troponina realmente nos cambia porque nos está confirmando, como decimos, 2 de 3 dolor es electro y prueba o enzimas cardíacas. Entonces nos da un 2 de 3 o un 3 de 3 para derivarlo oportunamente y pues sí, para salvar la vida, ¿verdad? O sea, Lorena, la directora de aquí, esta empresa, que es muy dada a estas frases de la trascendencia de estas pruebas, pues sí, con esta prueba podemos salvar una vida. Bueno, pues vamos a hablar ahora del dímero D, que es nuestro segundo biomarcador de esta noche. Eh, el dímero D es un PDF, ¿verdad? Es un producto de degradación de la fibrina. El micrófono ya lo apagué. Mira, Ya lo apagó. no, Y el dímero D, pues el dímero son dos monómeros, ¿verdad? Vamos a recordar que el monómero, ¿qué es el monómero? Pues no es más que el fibrinógeno activado. Entonces, cuando hay un insulto al endotelio, lo que ocurre es que el fibrinógeno se activa y se empieza a hacer un tejido, y este tejido, que es un polímero, ¿verdad? Este tejido se puede remodelar y a la hora de la remodelación, este dímero que puede estar circulante, este dímero es el que nos va a chismear, ¿verdad? Que efectivamente hubo un insulto y que efectivamente hubo un trombo y que efectivamente este paciente puede estar teniendo una coagulación intravascular. La diapositiva que está en el centro, esto es cómo toda esta activación del endotelio puede ocurrir de forma espontánea por la cascada de citocinas de COVID, pues es pues esto lo aprendimos a lo mejor a golpes, o por la pandemia, por tantas situaciones, cuántos pacientes no se nos fueron precisamente por esta situación, esta coagulación que pronto aprendimos que debíamos medir el dímero D en nuestros pacientes con COVID y por supuesto debíamos medirlo si el riesgo cardiovascular era mayor. Eh, pero, por ejemplo, vamos a hablar de un escenario muy particular que es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar, todos sabemos que es la obstrucción de una arteria consecuencia de un émbolo.
Este émbolo puede venir de las pantorrillas, todos vamos a mover las pantorrillas, vamos a aprovechar ahorita para mover las pantorrillas para no estar, ya estuvimos todo el día sentados en el consultorio, vamos a mover las pantorrillas para que circule nuestra sangre. La presentación clínica de una tromboembolia pulmonar, que por supuesto puede empezar con una trombosis venosa profunda, eh, la presentación clínica es casi como un mimo de la medicina, como un lupus, como un COVID, como una tuberculosis, como una brucelosis. Esto es, la tromboembolia pulmonar puede presentarse de muchas formas. Están estos signos de la escuela antigua, el signo de Hollow y el signo de Homans. Pero vamos a decir que si un paciente, por ejemplo, tiene una hipoperfusión, eh, esto se deberá a un estado de choque, esto se deberá a una disfunción ventricular, o esto se deberá a una tromboembolia. Esto es los signos y síntomas de un tromboembolismo pulmonar. Pueden ser disnea, taquicardia, hemoptisis, y uno piensa en tuberculosis, puede ser un dolor pleurítico y uno piensa en una neumonía, puede tener tos y uno piensa en COVID. Esto es, ¿cómo podemos tener una claridad en esta penumbra que puede representar la clínica de una tromboembolia pulmonar? Bueno, vamos a apoyarnos en las herramientas diagnósticas a un paciente con una sospecha de tromboembolia pulmonar porque estuvo en un viaje largo, porque tiene una tendencia a la hipercoagulabilidad, porque tiene COVID, porque toma anticonceptivos, en un escenario en donde el paciente dice, doctor, me acaban de operar de la cadera y estoy tomando terapia hormonal de reemplazo y me pidieron que me vendara mis piernas y no me las vendé. Y ahora me duele el pecho. Entonces vamos a hacer un electro, no hay mucha especificidad, vamos a ver ahorita unos signos que podríamos encontrar en un electro en reposo. Le podemos hacer una angiotomografía, pero pues obviamente que la angiotomografía no la tenemos en el consultorio todos, ¿verdad? Vamos a poder hacerle un dímero D, le podemos hacer un ecodoppler, una arteriografía, la tele de tórax, la tele de tórax, o sea, no la AP de tórax, o sea, la tele de tórax a 1.8 metros, pues se llama tele, ¿verdad? El gamagrama, las troponinas pueden ser útiles. Si vemos una tele de tórax, podemos decir que esta es una P, por supuesto. Pues podemos decir, pues es un ensanchamiento mediastinal o es una eh, eh, tenemos datos de hiperfusión distal, pero pues poco información nos puede dar. Hay unos datos de la escuela antigua, que esto es la oligoemia distal al vaso, eso se llama el signo de Westermarck, la opacidad triangular de pleura hacia ilio pulmonar, que sería el signo de Hampton, y el signo de Fletcher, que es la dilatación de la arteria pulmonar. Bueno, pues la verdad es que como clínicos tenemos que ser muy astutos, muy abusados en cuanto a ver a una radiografía y pensar que eh, los signos radiográficos podrían orientar una tromboembolia. Ver un coágulo en un vaso, pues obviamente que eso pues ya nos va a dar el diagnóstico, ¿verdad? Eh, el electro, el electro podría orientarnos en cuanto al famoso signo S1Q3T3. El S1Q3T3 implica que vemos una S profunda en la dirección 1, una Q profunda en la dirección 3 y una T invertida en la dirección 3 también. Como podemos ver aquí en el electro de abajo, en la S, en la dirección 1, pues la S no está muy pronunciada. Este electro pues parece que no es una S1, pero por lo menos Q3 y T3 podría ser que sí. Ahorita vamos a ver otro electro donde sí tenemos esos datos. El trazo de arriba se supone que está normal, ¿verdad? Pero el trazo de abajo, tenemos un paciente con una taquicardia sinusal. A ver, vayan contándole cuál sería la frecuencia cardíaca y ahí vamos a ver quién dice más. Eh, tenemos un desarrollo de sobrecarga del ventrículo derecho. Esto es porque la onda S está muy profunda en las derivaciones derechas.
Lo dije al revés, ¿verdad? Sí. Y hay unos datos de compatibles con dilatación ventricular aguda manifestados por dirección en el plano de transición, que originalmente está en B3 y luego se va a B4. ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro electro. Este es un electro con una P pulmonar. Esta interpretación está muy chistosa porque ahí por ahí dice intervalo de relaciones públicas normal, es intervalo de PR, ¿verdad? Y PR como que la inteligencia artificial lo entendió como relaciones públicas. Bueno, lo importante es que tenemos en derivación S, en derivación 1 en la S pronunciada, en la derivación 3 tenemos una Q pronunciada y la onda T invertido. S1Q3T3 con una P pulmonar, esto es una P alta. Esto nos da en derivaciones derechas, esto es 2, 3 y ABF. Perdón, derivaciones derechas de cara derecha o cara inferior, ¿verdad? Esto es una sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Vamos a ver aquí la onda P, vamos a buscarla en la derivación 2. Onda P en derivación D2, en D3, la onda P, y la onda P en ABF. Ahí vemos la onda P en ABF, alta y picuda, como si fuera una T de hiperpotasemia, ¿verdad? Entonces, onda P pulmonar y S1Q3T3 tenemos la sospecha de tromboembolia pulmonar. Un gamagrama, bueno, pues un gamagrama pues, nada más está en los hospitales, ¿verdad? Tenemos una hipoperfusión en en un segmento del lóbulo superior izquierdo. Ese es un ejemplo pues, de internet. Entonces, ante la sospecha de una tromboembolia pulmonar, podemos decir que si el paciente tiene un riesgo no muy alto, pues tenemos que abordarlo en el consultorio, buscar el dímero D y un dímero D bajo, podríamos descartarlo. Un dímero D alto automáticamente se convierte en un paciente con alta sospecha, en el cual debemos de hacer un buen diagnóstico. Un paciente con una tromboembolia, con una sospecha de tromboembolia con un riesgo muy alto, por supuesto que nos orienta a referirlo para su internamiento, para su tomografía inmediata. Y bueno, pues esto es uno de los diagnósticos de dolor torácico que sí podría poner en riesgo la vida, ¿verdad? La prueba de dímero D, y así como la prueba de troponina, es una prueba que se realiza con una gota de sangre capilar. Se debe hacer una gota gruesa. Manipular estas pruebas sin guantes, en la camilla o en el escritorio del consultorio, que no es correcto, sobre todo porque estamos hablando de que eventualmente el paciente va a sangrar a la hora de que la pipeta se exprima, la pipeta puede salpicar sangre. Hay pacientes muy hipersensibles y que pueden a la hora del piquete sufrir algún síncope, es decir, el paciente debe estar cómodo. Usar la tecnología de las pruebas rápidas da muchas ventajas para la consulta, para el día a día, pero lo mejor es tener unas buenas prácticas de laboratorio, unas buenas prácticas clínicas para sacarle mayor provecho. ¿no? Y bueno, pues todas órdenes para preguntas. Gracias por la atención y encantado de saludarlos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez a nuestra gran comunidad de médicos y químicos. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Le agradezco a Dios la oportunidad de conocerles y la próxima semana, bueno, vamos a tener nuestra próxima ponencia el 10 de octubre, así que preparen porque viene un gran tema y bueno, como siempre, los mejores ponentes. Deseo que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima reunión. Muy buenas noches.